Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte. Somos Colombia, hoy representamos la unión, haciendo lazos y brindando solución, aportando a nuestra nación, por amor a nuestra patria. La Cámara en tu región, la Cámara en tu región. Con esta imagen a mi espalda de la Casa de Nariño, hoy les quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de La Cámara en tu región. Los quiero invitar para que se conecten desde ya con nuestras pedagogías legislativas, porque es en ese espacio donde les vamos a contar a los colombianos cuáles son las funciones que tienen sus representantes en las distintas regiones del país, además de recordarles los beneficios que obtenemos los colombianos cuando ejercemos nuestro derecho al voto. Recuerden que también en nuestras charlas ustedes podrán conocer cuáles son las comisiones y las diferencias que hay entre ellas, y por otra parte las circunscripciones especiales que tenemos en todo el país. Así que por esto y mucho más, hoy les doy la bienvenida para que nos acompañen en este nuevo capítulo de La Cámara en tu región. Bienvenidos a una nueva pedagogía legislativa, y hoy nos encontramos en la localidad de Bosa, específicamente en el parque principal de Villa del Río. Tengo unos invitados muy importantes que son el futuro de nuestro país. Ellos son los estudiantes del Liceo Bilingüe Rómulo Gallego y nos van a estar acompañando hoy en toda la pedagogía que vamos a hacer, enseñándoles y trayéndoles el mensaje de la Cámara de Representantes. La Cámara en tu región. ¿Cuáles son las comisiones de la Cámara? Pues bien, existen 7 comisiones en constitucionales permanentes divididas por temas de gran trascendencia nacional, al interior de las cuales se hacen las leyes y reformas constitucionales, que es la función primordial del Congreso. Las cuales son: Comisión Primera, Asuntos Constitucionales, es decir, es la encargada de transformar la Carta Magna de 1991. Comisión Segunda, de Relaciones Internacionales, que se preocupa por las relaciones exteriores y los vínculos de Colombia con el mundo. Comisión Tercera, de Hacienda y Crédito Público, encargada de la deuda externa y de las discusiones sobre el erario. Comisión Cuarta, de Presupuesto, encargada de discutir el presupuesto anual de la Nación. Comisión Quinta, de Agro, Mar y Medio Ambiente. Comisión Sexta, Transporte y Comunicaciones. Comisión Séptima, de Seguridad Social y Familia. De otra parte, existen también 7 comisiones legales, que son: Comisión Legal de Cuentas, Comisión de Investigación y Acusación, Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, Comisión Acreditación Documental, Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, Comisión Legal Afrocolombiana. Asimismo, existen 4 comisiones especiales: Ordenamiento Territorial, Vigilancia de Organismos de Control Público, Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral y Comisión Especial de Modernización. Y por último, comisiones accidentales, Comisión de Paz. ¿Qué funciones tiene la Cámara de Representantes? Función legislativa. La Cámara de Representantes tiene la función de hacer y reformar las leyes. Función constituyente, que consiste en reformar la Constitución política a través de actos legislativos. Función de control político. La Cámara puede citar e interrogar a los ministros sobre el cumplimiento de sus funciones y aplicar sanciones si es necesario.
Función judicial. Juzgar de forma excepcional a altos funcionarios del Estado. Función electoral. Elegir al defensor del pueblo, al vicepresidente de la República cuando haya falta absoluta de este y al Contralor General de la República junto con el Senado. Función administrativa. La Cámara administra los recursos que le son asignados por el Ministerio de Hacienda. Diferencia entre un representante a la Cámara y un senador. Ambos son congresistas, sin embargo, los representantes a la Cámara se eligen para una representación territorial y son elegidos por los ciudadanos de cada departamento, mientras que los senadores de la República tienen representación nacional y todos los colombianos podemos votar para elegir. La cámara en tu región. Es pues reconocer todos los beneficios que tenemos en Colombia, todo lo que no, la verdad yo no conocía muchos de los beneficios que tenemos, por ejemplo, al votar, lo de la universidad pública, a la cual le restan un 10% a la hora de pagar. No, pues nos genera un montón de información que es muy útil a la hora de crecer, a la hora de ser mayores de edad. Me parece muy chévere que hagan estas actividades en los colegios, ya que pues aprendemos un poco más de lo normal. A un joven le quisiera enviar que son muy buenos haciendo lo que hacen, que los admiro. Un tema que desconocía fue la diferencia entre la Cámara y el Senado en la forma de elecciones. No lo tenía tan presente y pues hoy me quedó súper claro. Todo se trata de nutrirse de conocimientos a diario y creo que este proyecto nos permite eso. Bueno, me place haber estado con ustedes hoy en esta pedagogía legislativa. Recuerden que toda la información que ustedes necesiten saber o cualquier duda que tengan, pueden visitar la página web de la Cámara de Representantes y la página web del Senado de la República, donde ustedes pueden encontrar una agenda legislativa que les va diciendo en qué va la política nacional, cuáles son los proyectos de ley que están vigentes. Entonces, muchísimas gracias. Esto fue una pedagogía más de la Cámara en tu región, que hace un recorrido por todo Colombia, visitando las regiones del país. Hoy nos acompaña uno de los representantes por Bogotá. Está con nosotros Heráclito Landines, quien no solo nos va a hablar sobre su gestión legislativa y el conocimiento que tiene acerca del órgano máximo de legislación, además nos va a regalar estos minutos para hablarnos un poco de su perfil. Para quienes no lo conocen, representante, ¿quién es Heráclito Landines? ¿Cómo se define usted como persona? Es una pregunta muy difícil. Soy un buen padre de familia, soy un hombre dedicado a su casa, a sus hijos, a sus hijas y ahora al estudio legislativo. Me gusta cuando inicio un proyecto dedicarme y hacerlo bien. Y siempre desde chiquito he sido buen estudiante, fui el mejor estudiante de mi colegio y de mi municipio hace muchos años. Entonces me gusta ser estudioso y dedicado a lo que yo hago. Mientras recorremos estos pasillos de las comisiones, cuéntenos cuál fue la tierra que lo vio nacer. Yo nací en el municipio de Los Patios, norte de Santander. Mi papá es santanderiano y cuando nací me llevaron a registrarme, a bautizarme a Capitaneo Santander, pero yo nací, crecí, estudié hasta mi bachillerato en Los Patios y en Cúcuta. Y después me vine a estudiar aquí en la universidad y me quedé en Bogotá. ¿Cómo está conformado su núcleo familiar? Mi esposa, 3 niñas, 2 gatos y un perro. ¿Sus hermanos, sus papás? En mi casa somos 11 hermanos, se murió uno, somos 11 hermanos, papá y mamá. Cuéntenos a qué se dedicaba antes de ocupar una curul por Bogotá. Yo estoy vinculado al sector público en Bogotá en diferentes cargos, en la Contraloría, en la Personería, en superintendencias. Fui profesor universitario y después de eso dedicado 100% al Congreso de la República, aunque me han hecho ofertas de seguir siendo profesor en algunas universidades, pero prefiero dedicarle 100% al Congreso, mi trabajo y mi proyección y mis ideas. Del 1 al 10, ¿qué tanto le gusta la docencia? Mucho, yo creo que 10. ¿10? 10. Entonces, ¿por qué toma esa decisión tan radical de dejar de un lado el sector educativo para dedicarse a lo público? Porque eso requiere mucha dedicación. Estudiar los proyectos, estudiar las iniciativas legislativas, ver el contexto político, el escenario político, no es fácil. Y ser docente también requiere mucha dedicación.
preparar las clases, estudiar, hacer las evaluaciones, interactuar con los estudiantes requiere mucho. Y por tanto, no puede uno dedicarse a dos temas. Cuando uno va a la docencia, tiene que dictar por lo menos 2 cátedras a la semana. Eso requiere mucha dedicación en tiempo, en espacios. Por eso me dedico más al Congreso, única y exclusivamente al Congreso. Su círculo cercano en la parte laboral, que podría decir que en los últimos años han sido prácticamente sus estudiantes, ¿apoyaron esa iniciativa, le aplaudían en el momento en que usted tomó la decisión de representar el curul, una curul, o por lo contrario, le aconsejaban que estuviera lejos de la política? No, yo creo que hay un momento de la historia después del 2019 y después de la pandemia en que los jóvenes quieren participar y querían cambios en Colombia. Cuando surgió el pacto histórico con el presidente Gustavo Petro, el mayor apoyo fue de los jóvenes, hombres y mujeres, que quisieron, que salieron a votar y a participar, especialmente en Bogotá. Sin la participación de los jóvenes, no hubiese sido posible que Petro ganara y no hubiese sido posible que el pacto histórico sacara tantos congresistas. Eso se lo vemos a los jóvenes. Representante, lo invito para que nos sentemos unos minutos y hablemos sobre la gestión legislativa y sobre algunos conceptos que son básicos y que son fundamentales para que los colombianos entendamos y nos empapemos un poco de cómo funciona el Congreso. Así que ya en minutos nos vemos. ¿Me Muy acompaña? bien, claro que sí. Vamos. Después de conocer un poco sobre su perfil y esa trayectoria que ha permitido que hoy represente a los bogotanos, representante, en estos minutos vamos a contarle a los colombianos cuáles son las funciones que tienen sus representantes, aparte de debatir y de legislar dentro del Capitolio. Sí, la Cámara de Representantes hace parte del Congreso de la República, que es uno de los poderes públicos, que ejercemos el poder en representación del pueblo. Dice la Constitución que la soberanía, es decir, el poder, Sí. reside en el pueblo, del cual emanan todos los poderes públicos. Y como poder público en Colombia, el Congreso tiene varias funciones, entre esas, como usted lo dijo muy bien, reformar la Constitución y hacer las leyes, es decir, legislar. Pero además de esta competencia que es muy importante, la más importante, también hacemos control político. Y el control político se lo hacemos a los funcionarios públicos de alto nivel del gobierno nacional que ejecutan el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, que hacen el gobierno. A ellos les hacemos control político. Y en un caso extremo, por ejemplo, si un ministro o una ministra no está cumpliendo bien con sus responsabilidades, podemos aplicarle moción de censura, que significa retirarse del cargo. Es una competencia muy importante. ¿Cómo También hacemos... funciona esa moción de censura, que es un término que se conoce muy poco, pero es importantísimo porque es de esa manera como usted le hacen control político a altos funcionarios del Estado? ¿Cómo es ese proceso? Se hace una proposición a la mesa directiva de la Cámara con un cuestionario y una citación a control político de un ministro o de una ministra o de un superintendente. El ministro debe responderle a los parlamentarios, un número mínimo de 35, ese cuestionario. Y de acuerdo con eso se cita un día específico a la moción de censura, en la cual los parlamentarios, habiendo leído el cuestionario, habiendo estudiado las respuestas del ministro, hacen una presentación, se debate al interior de la Cámara y posteriormente el señor ministro o ministra, responde ante la respectiva Cámara, ante la plenaria de la Cámara. Pero sí, O sea, ante los 187 representantes. ante los 187 representantes de la Cámara, en una sesión específica para votar, para debatir la moción de censura. Y 8 días después, la plenaria de la Cámara vota si le aplica la moción de censura positivamente o no, y el ministro sigue en el cargo. ¿Eso solo lo hace la Cámara de Representantes También lo o es puede una decisión aplicar con el Senado? el Senado de la República. Si el ministro o la ministra tiene la mayoría de los votos para que se le aplique la moción de censura, debe irse. No ha ocurrido en el Congreso de la República ese momento en el cual un ministro debe irse por la aplicación de moción de censura. En algunos casos, por ejemplo, de un ministro del presidente Duque, antes de que se le aplicara la moción de censura, el ministro Botero, que era ministro de la Defensa,
tuvo que renunciar porque sabía que se le iba a aplicar, después de una acción ordenada por el ministerio que se bombardearon campamentos guerrilleros y ahí había niños. Entonces, una competencia muy importante de la Cámara. También hay competencias electorales. El Congreso en pleno, por ejemplo, es decir, el pleno de los representantes de la Cámara con la totalidad de los senadores, nos reunimos y escogemos al Contralor General de la República en una sesión para escogerlo. Escogemos los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Es una función electoral. Y ahí tienen que participar la mayoría y tienen que votar y de acuerdo con eso se escogen a los respectivos dignatarios, o Contralor o magistrados del Consejo Nacional Electoral. ¿Esas funciones solo la ejercen dentro de la Casa de la Democracia o ustedes tienen algún compromiso también en las distintas regiones que representan? Se podrían hacer sesiones de las comisiones por fuera del Congreso. Y esas sesiones de las comisiones por fuera del Congreso tienen que ser autorizadas por la mesa directiva y por las mesas directivas de la respectiva Cámara para sesionar en otro sitio. También el recinto para las plenarias es solamente en el Capitolio Nacional, donde deben debatirse, argumentarse y aprobarse en diferentes debates los proyectos de ley o de actos legislativos. Actualmente el Distrito Capital es quien tiene más representantes dentro de la Cámara, o sea, más curules. Sí. ¿Cómo hacen para tener un trabajo mancomunado de manera que puedan velar por todas las necesidades de los bogotanos y visibilizarlos? ¿El mayor número les da mayor ventaja dentro del Congreso? Digamos, la representación política por los territorios, por departamentos y por el Distrito Capital se da de acuerdo al número de habitantes. Bogotá tiene el mayor número de habitantes en Colombia, por lo tanto tiene 18 representantes, Antioquia tiene 17, el Valle tiene 13, de acuerdo a esa representación. Pero en las discusiones internas del Congreso no se dan por regiones, sino se dan por partidos políticos, por organizaciones políticas. Entonces la organización alrededor de si se es gobierno, si se es oposición o si se es independiente, se da por partidos. Entonces las discusiones deben darse por partidos. Sin embargo, en el caso de Bogotá, por ejemplo, hay una comisión de todos los partidos, con representantes de todos los partidos, para tratar el tema Metro de Bogotá. Es un tema común que nos une a todos, para hacerle seguimiento, para invitar a debates, y de todos los partidos que fuimos elegidos por Bogotá, hacemos parte de esa comisión. Y creo que hay otros temas muy importantes que debemos abordarlos de manera conjunta. En el caso de Bogotá, descontaminación del río Bogotá, es muy importante. Conurbación con Soacha, servicios públicos de Bogotá y la Sabana de Bogotá. Es decir, es un tema común que abarca temas de Bogotá y temas de Cundinamarca. Por lo tanto, debe tener discusión con representantes de Bogotá y representantes de Cundinamarca. Región Bogotá, Cundinamarca, que es la región metropolitana. Tenemos que estar atentos y participar en las discusiones representantes de Bogotá y de Cundinamarca. En esta primera legislatura, que ya despedimos de ese periodo legislativo 2022 al 2026, ¿qué comisión conforma? Yo soy en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara, de la cual soy vicepresidente. Hago parte de la Comisión de Paz, hago parte de la Comisión de Seguimiento a los organismos de vigilancia y control y hago parte de la Comisión Accidental de Fronteras. Si algún colombiano desea postularse para la Cámara de Representantes y ser parte de la Comisión Primera, ¿se debe preparar en algo especial o ser abogado, derecho constitucional o qué tiene que hacer? Es muy importante, en primer lugar, que quiera representar los intereses de una comunidad, de la gente, y que la gente deposite en él, en esa persona, su confianza mediante el voto. En segundo lugar, sí tiene que prepararse, tiene que estudiar la Constitución Política de Colombia y en particular la estructura del Estado colombiano, que sepa cuál es la estructura, cuáles son las ramas del poder público, las entidades autónomas e independientes que están en la Constitución Política y que en su cabeza entienda cómo funciona el Estado, cuáles son los niveles, cuáles son las competencias, cuáles son las funciones y asimismo los linderos entre los poderes públicos. Y así desarrollará una mejor tarea en la Comisión Primera de la Cámara, que es una comisión muy interesante y de muy alto nivel de sus participantes. ¿Esas comisiones o cómo se las designan? Para escoger las comisiones
se reúnen los partidos políticos que designan unos compromisarios, unos negociadores para hacer los acuerdos. De acuerdo al número de representantes, se le asigna a cada partido una representación, un número de representantes por comisión. En este caso, en los acuerdos que hicimos con todos los partidos el año pasado, al pacto histórico le correspondieron en la comisión primera 7 representantes. Entonces estamos ahí 7 representantes. Hay partidos que por su número muy pequeño, al final no tendrán ese número de participantes porque no tiene una representación lo suficientemente grande y se asigna por cociente. Entonces, dependiendo del número, se asigna el número en cada comisión constitucional permanente. Estas comisiones, yo las explico, las entiendo también, como esas áreas donde se dividen en 7 comisiones constitucionales permanentes, los ejes coyunturales del país. Entonces hablamos del medio ambiente, hablamos de comisiones que se encargan de lo económico, hablamos de comisiones que se encargan de todo el tema de transporte y demás. Si ustedes tienen la oportunidad en esas legislaturas, pueden cambiar frecuentemente de comisiones o en su caso que llega en 2022, ocupa la comisión primera, que es la constitucional, ya tiene durante esos 4 años que pertenecer a esa comisión sí o sí. Pueden cambiarse con miembros de su propio partido, cambiar comisión. A través de un acuerdo. Sí, un acuerdo, una decisión, se pasa de la primera a la quinta o la quinta a la primera, puede hacerse. ¿Le gustaría ser parte de otra comisión? No, he encontrado que esta comisión es muy interesante para todos los temas de Estado, para todos los temas que he estudiado y para los cuales me he formado, y prefiero quedarme ahí. Sin embargo, todas las comisiones, absolutamente todas, son importantes para la discusión legal, para los debates en el Congreso y para aportarle al país. Todas. Así es. Todas las comisiones. La Comisión Segunda de Asuntos Internacionales, de Fuerza Pública, las terceras y cuartas de Asuntos Presupuestales, Financieros, de la Hacienda Pública, la quinta de temas ambientales, energéticos, hidrocarburos, la sexta de Educación, Transporte, la séptima Salud, Trabajo. Es decir, todas las comisiones tienen temas muy importantes y todas tienen mucho que aportarle en el desarrollo y la discusión legal al país. Sin embargo, existen otras comisiones donde se reparten estos 187 representantes que también son temas muy importantes para los colombianos. Hay comisiones accidentales, hay comisiones especiales, hay comisiones legales. ¿Usted conforma otra de esas comisiones o solo está con la constitucional? Estoy en la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, estoy en la Comisión de Seguimiento a los Organismos de Vigilancia y Control y estoy, que es una comisión legal, las 2 anteriores, y estoy en la Comisión Accidental del Metro de Bogotá y en la Comisión de Fronteras. Bien, representantes, ya dejando claro el tema de las comisiones y cómo se reparten las curules dentro de la Cámara, me gustaría que pasáramos a un segundo punto que es importante recordarles a los colombianos, y es ¿cómo ha sido el proceso en esta primera legislatura cuando tenemos un gobierno de izquierda por primera vez en Colombia? Y escuchamos que en el Congreso no solo se debaten algunos proyectos o iniciativas que se radican en las distintas comisiones, sino por primera vez hablamos y escuchamos un gran paquete de reformas sociales. Hasta el momento, ¿cómo han podido avanzar en ese tema? Creo que este último año el Congreso de la República y la Cámara de Representantes le han cumplido en mayor medida al país. Sin embargo, en los últimos 2 meses no se discutieron las reformas sociales que presentó el gobierno y creo que ahí algunos partidos le fallaron al país, porque no se discutieron o no se archivaron, sino que por el contrario, unos congresistas no asistieron. Y al no asistir, no se hizo quórum y por tanto no se pudieron debatir. Y creo que palabras coloquiales, ¿qué es quórum? El quórum es el número mínimo de miembros de la comisión que deben estar presentes para dar el debate sobre un proyecto. Entonces, la Comisión Séptima, Reforma Laboral y Reforma Laboral específicamente, 21 miembros de la comisión. No se presentaron... ¿Y cuántos asistieron? No se presentaron 15, asistieron 6. Es decir, 15 congresistas que no fueron a debatir, que no le cumplieron a sus ciudadanos. Porque cuando un ciudadano vota por un representante o un senador, le entrega un mandato y el mandato es participe en los debates, participe en las discusiones,
apruebe proyectos que le beneficien a los colombianos, ese es el mandato. Y si un congresista no va, le está incumpliendo el mandato de esos ciudadanos. Y eso a través de la ley quinta, que es como el manual por el cual se guían los congresistas, ¿eso no les acarrea algún tipo de sanción? Sí, si no tiene una justificación válida, podría incluso perder la investidura dependiendo del número de faltas a la comisión o a la plenaria. O sea, perder la curul. Puede perder la curul, claro. ¿Qué pasa en ese caso cuando se pierde una curul? ¿Inmediatamente se busca otro representante o queda la silla vacía? Depende por qué se pierde la curul. Si se pierde la curul por hechos ligados a la corrupción o paramilitarismo, pierde la curul el partido. No puede ser reemplazada. Pero si pierde la curul por otros tipos, inasistencia por ejemplo, se puede reemplazar por uno no elegido de su propio partido, por el siguiente en la lista. Qué interesante. Estos y otros temas son los que repasamos a través de nuestras pedagogías legislativas y también aprovechamos el espacio para que sean sus representantes quienes les cuenten qué es lo que se hace dentro del legislativo. A usted, representante, no me queda más sino darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos estos minutos. Gracias por la invitación y un saludo especial a todos los colombianos que ven este programa y decirles que aquí el pacto histórico está cumpliendo, que estamos haciendo la tarea que nos encomendaron en este caso particular en Bogotá, debatiendo, argumentando y presentando proyectos de ley que son los proyectos del cambio en Colombia. La base del debate es el conocimiento, por eso tenemos que educarnos y nosotros los invitamos para que nos acompañen en estas pedagogías que estamos repartiendo por el país. ¿Por qué? Lo que queremos enseñarles al pueblo colombiano, no solo porque existe el Congreso, sino además qué es lo que hacen sus representantes, sus congresistas. Yo soy Marta Rincón y nos vemos en una próxima oportunidad en este espacio de la Cámara en tu región. Feliz resto de día. Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte